https dos puntos diagonal diagonal st1.so. Oscar Beriño, bienvenido. ¿Sale? Bien, Hola, profe. ¿perdón? Bien, continuando con lo que nos quedamos en la semana pasada, estamos viendo lo de acreedores bancarios, ese fue el tema que quedó pendiente. Jazz, bienvenida. Entonces, los acreedores bancarios van a ser tres. Uno, dentro de los acreedores bancarios vamos a tomar en cuenta la situación financiera de sus clientes. Número dos, Profe, ¿lo puede repetir, por favor? sí, vamos a tomar en cuenta la situación financiera de sus clientes. ¿Ok? Número dos, las oportunidades de crédito de sus clientes. ¿Las oportunidades de crédito? Sí, o las perspectivas, ¿sí? Que tengan de sus clientes, ¿ok? Y número tres, la cuantía o la cantidad y especificación la cuantía o y especificación de la garantía que proporcionan a sus clientes. ¿Ok? Recordemos que todo esto va en beneficio de la información o los beneficios que nos va a traer la información financiera. ¿Ok? ¿Ok? Aquí también entran los propietarios y vamos a ver qué es lo que necesitamos de información financiera o para qué nos sirve esa información financiera a los propietarios. Punto número uno. Punto número uno. El volumen adecuado de ingresos. Número dos. Los costos de producción, coma, administración, coma, ventas y financiamiento adecuado. ¿Ok? Siguiente punto, que la utilidad y rendimiento estén en relación con los ingresos
con los ingresos, costos, gastos y capital invertido. ¿Ok? Siguiente punto. Que la utilidad, coma, repito, que la utilidad, coma, dividendo o rendimiento sea adecuada y suficiente. Sea adecuada y suficiente. Y el último punto de los propietarios es que su inversión esté asegurada. Que su inversión esté asegurada. ¿Ok? ¿Dudas con lo que les acabo de mencionar? No, profe. ¿Seguros? ¿Puedo hacer preguntas? Tampoco, profe. No, profe. ¿En serio no hay dudas? Yo sí tengo una. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? El gasto es algo que no se recupera, Ajá, ¿y el costo sí? sí, porque viene dentro de el precio que de un producto, o sea, lo que recuperas cuando vendes un producto. Adiós. Muy bien, muy bien. Correcta la respuesta. Tiene 10. Perdón, buen día, ¿eh? Buen día. Buen día, buen día. Muy bien. Ok, el siguiente es a los directivos. ¿A quién también le interesa la información financiera? A los directivos. ¿Ok? Gracias, Jazz. Punto número 1. ¿Ok? Punto número 1. Conocer la posibilidad de obtener créditos. Número 2. Aumentar los ingresos de la empresa. Siguiente.
controlar y disminuir los costos y gastos de la empresa. Siguiente. Control eficiente de operaciones de la empresa. Y para efectos de información y toma de decisiones. Y por último, para efectos de información y toma de decisiones. ¿Ok? Al gobierno le interesará la información financiera. Claro, ¿Para qué? Al SAT. para cobrarnos, Para para cobrar. quitar nuestro dinero. Sí, ¿verdad? Bien, al gobierno. Al SAT, dice Oscar. Sí, al SAT. ¿Ok? Al gobierno. Punto número 1, control de impuestos. Punto número 2, cálculo y revisión de impuestos. Y por último, estimación de impuestos. ¿Dudas? Pregunta. ¿Pregunto? Ok, Sí, les pregunto. ¿Qué quieren que les pregunte? ¿Cómo sería la estimación de impuestos? es ¿Verdad? dependiendo de lo que ganas, ¿Mandé? dependiendo de lo que ganas y Bueno, dando tus ujú. gastos o tus facturas, ¿no? No, eso ya no tendría que ver. No, este punto de estimación de impuestos es un punto bien importante. ¿Ustedes han escuchado hablar de la presuntiva de ingresos? No. No.
¿no? Bien. Hacienda, cuando tiene duda en cómo fue hecho o realizado el cálculo de los impuestos y determina con alguna prueba que ellos realicen y ven que el cálculo del impuesto está mal determinado, entonces aquí es donde ellos dicen que van a hacer la presuntiva de ingresos y ellos van a decir, bueno, si tú ahorita por esta cantidad en este año dices que me estás pagando X cantidad de impuesto y yo ya vi que esa cantidad de impuesto que estás declarando no coincide en nada a lo que yo estoy viendo, entonces quiere decir que tú me estás ocultando que tú tienes más ingresos de los que me estás declarando. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, Hacienda te dice, si tú me estás declarando que tuviste, vamos a decirlo así, ¿sale? Números al azar. Me estás declarando que en el año tuviste 1 millón de ingresos y yo veo con las pruebas que yo hice que eso no es cierto, que es más. Entonces, yo te voy a presumir que ganaste, en lugar de 1, 10 millones. Entonces, a mí me vas a pagar impuestos directos sobre 10 millones sin ninguna deducción. Eso es a lo que se llama la presuntiva de ingresos y es un derecho y bien establecido dentro de la ley de la administración pública, esa facultad que tiene el gobierno para poder cobrar los impuestos. La famosa presuntiva de ingresos. Entonces, si dentro de la prueba que ellos determinen encuentran que hay fallas, es como en las auditorías. De una muestra extraen esa información y la analizan. Si no hay, ¿cómo se puede decir?, discrepancias en la información que ellos están obteniendo contra la que nosotros le estamos entregando, que obviamente nunca va a salir exacta, pero sí hay un margen de error, y te dicen, si caes dentro de ese margen, pues no, estás bien, ¿sí? Pero si yo ya estoy viendo que tú sí estás evadiendo impuestos, entonces a mí no me importa cuáles fueron tus deducciones. Y si tú me estás engañando con 1 millón de pesos, pues yo te voy a decir que para mí estás ingresando 10 millones de pesos y sobre 10 millones de pesos me pagas. Eso es lo que yo presumo o llego a entender que dentro de mi lógica y dentro de mis estudios, que eso es lo que pudiste haber ganado y hasta pudiste haber ganado más, pero te lo voy a dejar en 10 millones. Y directamente sobre eso me pagas impuestos. Y hazle como quieras. ¿Y se pueden ir a juicio? Sí, sí se pueden ir a juicio, ¿sale? Pero ya determinando que el primer, el primer análisis que se hizo salió erróneo en contra de la información que está entregando la empresa, sí. ¿Sale? ¿Esa era la pregunta, Jazz? No es cierto. ¿Cuál era? ¿Cuándo determina el gobierno que necesitas que te hagan una auditoría? Bueno, cuando tu declaración de un año a otro está desfasada. O sea, me refiero a que no hay una lógica en la información que estás presentando, por decir algo. Ahorita en este año presentas 1 millón y el año que entra presentas 3 millones, o de repente dices, en lugar de tener 1 millón, obtuve 3 de pérdida. O sea, cuando hay una situación bastante desequilibrada, en ese momento empiezan a ver por qué es ese cambio. Si ese cambio está provocado por los fenómenos económicos en el país, no pasa nada. Pero cuando ya la información está yéndose para arriba, para abajo, unos días declaras, otros no, y así estás, es cuando no le parece lógico a Hacienda, ¿sí? O cuando la cantidad de movimientos con respecto a los ingresos
está sobrepasando el promedio que tú ya habías declarado. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra? No. Bien. Ok, a los trabajadores les interesaría saber la información que presentan los estados financieros. Sí, para revisar las utilidades que puedan tocar. Muy bien. Ok, por último punto, a los trabajadores. Ay, perdón. A los trabajadores. Punto número 1. Para el cálculo y la revisión de la PTU, como lo dijo Oscar. Siguiente. Revisión de contratos colectivos de trabajo. E inciso C. Para las prestaciones sociales. Prestaciones sociales, ¿verdad, prof? Exactamente, Berito, prestaciones sociales. ¿Ok? ¿Dudas? Esta información, por ejemplo, difícilmente se las proporcionan a los trabajadores, las empresas. Por ejemplo, yo ahorita donde estoy trabajando, me llegó las utilidades, pero jamás te mencionan tal cual el documento donde se calculó todo eso. No, eso no te lo van a enseñar. Lo que te van a enseñar o lo que deben de publicar, eso sí, es el estado de resultados y el balance general. Ese debe de estar publicado, si es una empresa grande, debieron de haberla publicado en el Diario Oficial de la Federación o debió de haber estado también en algún periódico mural dentro de la empresa, el estado financiero. Y obviamente, pues el de mayor relevancia, el estado de resultados. El cálculo nunca te lo van a presentar. Profe, pero también estaba escuchando que ya están haciendo nuevas leyes para que no te paguen lo que antes, por ejemplo, algunas empresas que pagaban más de 100,000 pesos en utilidades y ahora ya les van a restringir a 3 meses de salario. Dicen, hay límite hacia arriba, pero para abajo ya no hay límite, te pueden pagar lo que ellos quieran, ¿no? Es correcto. Es correcto. Ese chisme es verdadero. Y eso empezó apenas hace 3 años. Estamos en el 24, ¿no es cierto? Empezó en el 21. El 21 fue el último año en donde se calculó normalmente la utilidad y a partir del 22 es donde ya empezaron a entrar estas, bueno, o sea, en el 21 se paga la utilidad del 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. El 21 se paga en el 22 en el 23 y el 23 en el 4. Ok.
Esas, a partir del 21, ¿sí? Del ejercicio 21, nuestro querido presidente mandó la modificación a al cálculo de las utilidades, ¿sí? Y sí tienes toda la razón, ¿vale? El cálculo de las utilidades ahorita se está calculando con un promedio de 3 meses de tu sueldo para ver si es mayor a 3 meses de tu sueldo, entonces tu tope va a ser hasta 3 meses de salario. De ahí para abajo, todo lo que te quieran pagar, ¿sale? Pero no debe de rebasar ese límite. Para el año que entra, ya empieza a haber la otra modificación. ¿Qué quiere decir esta otra modificación? Ya vas a tener dos opciones, ¿sí? Que vas a tener una parte que te la van a tomar con base en el salario de 3 meses o la otra con la última utilidad obtenida que sea mayor, ¿sí? Entonces, esas modificaciones supuestamente se hicieron para que tú pues le echaras más ganas, que el trabajador reactivara que el patrón reactivara la economía y lo que no te están pagando se supone que va a inversión, que eso pues jamás va a ser, ¿sale? Entonces sí es un verdadero, yo le llamaría robo a los trabajadores, porque esa parte de las utilidades que les están reteniendo a los trabajadores, si antes era el 10%, yo creo que le están pagando como el 6% ya en realidad de lo que le correspondía como utilidad, ¿sí? Antes se pagaba el neto que se calculaba, ahora pues ya no, ¿sí? Y eso fue una arbitrariedad por parte de nuestro señor presidente para poder hacer ese nuevo cálculo. Y eso te digo, ya tiene 2 años que se está pagando. Este es el último año porque no teníamos base para calcular la opción 2. ¿Sí? Te dicen, haz esta opción o haz la otra opción. La que resulte mayor es la que te van a pagar. No hay más. ¿Sí? En una estamos topados a los 3 meses y la otra estamos topados o vamos a estar topados a la última utilidad más alta que tengamos, lo que más te convenga. ¿Cómo ven? Súper mal, pero Súper mal. Sí, había utilidades que de verdad te pagaban todo lo que ganabas en casi todo el año con las puras utilidades. Y se supone que esa es una ayuda para los trabajadores. Entonces ahí es donde yo no le veo la equidad por parte del gobierno para poder haber determinado esta modificación al cálculo de las utilidades. Ahí vienen perjudicando a todos los trabajadores, ¿sí? Ahora también tenemos un tope en el pago de las utilidades, ¿sí? Por ejemplo, los administradores y los gerentes no participan de las utilidades de los trabajadores por ser personal de confianza, pero sí pueden obtenerla, ¿sale? Y esas están topadas al salario más alto del trabajador de la empresa. Si hay uno de los trabajadores que obtiene utilidades y se le calculan sus utilidades, vamos a suponer ¿qué te gusta? 100,000 pesos, vamos a suponer. Tú como gerente de la empresa, pues obviamente vas a tener un salario superior y pues obviamente tu utilidad sería mayor a los 100,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tu tope para pagarle a los directores es hasta el salario más alto del trabajador sindicalizado o del trabajador que más gane dentro de la empresa, obrero, pues, ¿sí? Entonces, hasta ahí también hay un tope. Y sobre ese tope se le paga al administrador. También es una la nota la que le retienen al administrador para no pagarle mucho de utilidades.
O sea, no tiene derecho a que le paguen utilidades, pero le pagan. Sí, exactamente. Y está topado, te digo, al salario más alto del trabajador, ¿cómo se podría decir? Pues del empleado que mayor gana, pues. Y si hay sindicalizado sobre el empleado sindicalizado que gana más. Hasta ahí está el tope para los administradores. En ese sentido sí está bien, porque obviamente los trabajadores de confianza pues ganan mucho más. Vamos a suponer que un trabajador de sindicalizado, para entenderlo de esta manera, llega a ganar al año pues unos, si acaso, unos 100,000 pesos, 90 y tantos mil pesos al año, ¿sale? Mientras que un administrador anda ganando al año pues, unos 300,000, 400,000 pesos al año. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre esos dos, pues sí es abismal para poder pagar las utilidades. Recordemos que las utilidades se pagan con base en el sueldo y con base en las asistencias a trabajo. ¿Sí me explicó? ¿Sí saben calcular utilidades? No, profe. No, ¿Por qué me dicen, entonces estoy hablando lo loco? No sabemos. Bien, las utilidades, el 10% que sale en el estado de resultados, nos arroja al final un resultado positivo o un negativo. Si es positivo, es utilidad. Si es negativo, es pérdida. ¿Estamos de acuerdo? A eso se le llama utilidad neta o pérdida neta. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. De ese resultado que nos dio, vamos a suponer que haya sido 1,000,000 de pesos, nada más para ejemplificarlo. ¿Sale? Utilidad neta, 1,000,000 de pesos. Ok. A ese 1,000,000 de pesos le vamos a quitar el 10%, 100,000 pesos. ¿Ok? Esos 100,000 pesos es lo que se van a pagar de utilidades, que es conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que los trabajadores van a participar de las utilidades con un 10% de la utilidad. Entonces, de ese millón, el 10% son 100,000 pesos. ¿Sale? Esos 100,000 pesos se van a repartir entre todos los trabajadores de la empresa, a excepción de los trabajadores de confianza. ¿Ok? Los trabajadores de confianza vienen siendo de gerentes hacia arriba. Gerentes, directores, va para allá. ¿Sale? Si se les paga a los administradores las utilidades, siempre van a estar topadas con el salario más alto de un empleado de la empresa. ¿Sale? Hasta ahí va a estar topado el cálculo del impuesto. Entonces, quiere decir que se le va a calcular como si el administrador ganara lo que gana el empleado con mayor salario. ¿Sale? Ahora, este 10% que son los 100,000, se van a dividir en dos. 50,000 pesos se van a pagar con base en el sueldo de cada uno de los trabajadores y el otro 50% se va a pagar con base en las asistencias a trabajar. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sumar todos los sueldos de todos los trabajadores. Si son 20 trabajadores, vamos a suponer, el trabajador 1 en el año ganó 200,000 pesos. El trabajador 2 en el año ganó 150,000 pesos. El trabajador 3 en el año ganó 40,000 pesos. Y así, ¿sale? En el año van poniéndolo. Suman todo ese dinero, digo, toda esa cantidad, y esa sumatoria la van a dividir entre 50,000 y les va a dar un factor. Ahí es donde está la proporcionalidad. El mismo factor se va a multiplicar por cada uno de los sueldos que ganó en el año y les va a dar un importe. ¿Sale? Y luego,
El otro 50% se va a calcular con base en los días asistidos a trabajar. El primer trabajador asistió 365 días. El segundo trabajador asistió 203 días. El tercer trabajador asistió a trabajar 200 días. El cuarto trabajador asistió tanto, 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 tanto. Se hace la sumatoria y se hace el mismo procedimiento y se saca un factor. Y ese factor se va a multiplicar por los días trabajados y ese va a ser el importe por asistencias a trabajo y el otro va a ser por sueldo ganado, ¿sale? La suma de esos dos importes al final te tiene que dar 50,000 pesos y 50,000 pesos, que es lo que vamos a repartir. ¿Hasta ahí vamos bien? Más o menos, más o ¿No me menos. están entendiendo o no? Más o menos. Bueno, eso quiere decir que el cálculo estuvo bien hecho porque al final las dos columnas que les acabo de mencionar, una da 50 y la otra da 50, sumados son los 100,000 pesos que se están repartiendo. ¿Ok? Hasta ahí se sumaba el sueldo, bueno, lo que se había obtenido por sueldo y lo que se había obtenido por días trabajados y te da un total por cada uno de los trabajadores. ¿Sale? Entonces, ese total a veces era hasta, por cada uno de los trabajadores, eran hasta 50,000, 60,000, 100,000 pesos, 120,000 pesos. Esas utilidades. Al final, esa última columna de total nos tiene que dar al final 100,000 pesos, que es lo que ya se está repartiendo. ¿Sale? Hasta ahí era nuestro cálculo normal, así de sencillito. Ahora con las modificaciones nos dice, de ese cálculo, tú tienes que determinar quiénes son los que entran y quiénes son los que no entran para el cálculo de la PTU, ¿sale? Entonces tenemos que ver cuál es el trabajador más alto para poder nosotros determinar con base en qué le vamos a pagar a los administradores unas utilidades, ¿sí? Y de ahí nosotros vamos a comparar ese importe que nos da con los 3 meses de su salario. Si el importe que nosotros ya determinamos que sumado el cálculo por sueldo y el cálculo por días rebasa los 3 meses, el tope es hasta 3 meses. ¿Sí me explicó? Si en tus 3 meses, tú ganaste 300,000 pesos, por decir algo, bueno, no es cierto, vamos a ponerle 80,000 pesos, ¿sale? Si en esos 3 meses tú ganaste 80,000 pesos y tu utilidad es de 160,000 pesos, a ti nada más te van a dar 80,000 pesos. Los otros 80,000 pesos se va a quedar con el patrón con ellos. Hasta ahorita, ¿sí? Y así va siendo con cada uno de los trabajadores. De tal manera que al final, si nosotros sacamos la proporción de lo que era el 100% de los 100,000 pesos contra lo que nos están dando, ya no es el 10%, es menos. ¿Sí? Entonces, Pero eso se queda para, pues, por una parte siento que también les van a cobrar más impuestos, ¿no? Porque vas a generar más. no, porque al momento que tú haces la separación para el cálculo del impuesto, ¿sí? Para determinar la PTU, ya una vez que todavía le retengas el impuesto a los trabajadores, lo que se les queda a ellos ya es menos. Tú vas a pagar la PTU sobre 100,000 pesos. La Cuando diferencia, pagan, cuando pagan utilidad, a ellos les beneficia, o sea, a la empresa le beneficia en los impuestos. eh, no, no le beneficia. Sí, al momento de que tú estás determinando la utilidad, cuando se las vas a pagar a los trabajadores, ahí en ese momento haces la retención del impuesto. ¿Sí me explicó?
¿La retención del trabajador o tuya? No, la del trabajador. O sea, yo como la voy a pagar, yo empresa, Ajá. te voy a pagar, voy a separar los 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos resulta que ahorita no te voy a pagar 100,000, te voy a pagar 60,000 pesos por decir, y 40,000 es con lo que yo me voy a quedar. Yo voy a pagar impuestos, o bueno, voy a retenerle a los trabajadores impuestos, ya un total sobre los 60,000. ¿Sí me explicó? Y los 40,000 pesos que por los 3 meses de salario y todos sus rollos, quedaron 40,000, esos yo los pongo otra vez como utilidades pendientes de repartir o como utilidad resultante. ¿Sale? Pendiente de aplicar. Esa utilidad que se supone que queda es para invertir. ¿Sale? Ya cuando nosotros estemos determinando los dividendos, entonces sí ahí vamos a determinar el pago por los 40,000 pesos de esos, de las utilidades. De todas maneras no se salvan. De alguna u otra manera, esos 40,000 pesos van a pagar impuesto. Ok. ¿Cómo ven? ¿O se pueden usar para reserva legal? No, no, porque dentro de lo que es la utilidad que ya determinaste, la utilidad neta, a esa cantidad de los 100,000 pesos, de ahí vas a sacar el 10% de las utilidades, el 5 o 7% de lo que tú hayas determinado o decretado para la reserva legal. De esos, de lo que te dio del 1,000,000 de pesos. ¿Sí me explicó? Sí. El 1,000,000 de pesos le vas a calcular la reserva legal, le vas a determinar la PTU y de eso vas a determinar también el ISR. ¿Sí? Por eso es que te digo, ya una vez que tú determines del 1,000,000 de pesos los impuestos, cuando tú le pagas a los trabajadores, de ahí todavía les tienes que descontar a los trabajadores también su impuesto que van a pagar por haber obtenido esas utilidades. ¿Sí me Ay, explico? qué triste, qué triste. Por eso es que te digo, los 40,000 pesos supuestos ya pagaron impuestos al momento de calculársele en el millón de utilidades. Ahora, lo que están recibiendo cada uno de los trabajadores, pues por recibir dinero los trabajadores van a pagar impuestos. ¿Y absolutamente todas las empresas pagan o no necesariamente? ¿Qué? O sea, utilidades. No, no necesariamente, dependiendo de sus estados resultados. Ahora, también aquí hay otro factor bien importante. Ajá. Este es un tema bien delicado. Habría que determinar qué es lo real, ¿sale? Porque podemos nosotros tener utilidad contable, pero pérdida fiscal. Si tenemos utilidad contable y al determinar la forma fiscal o lo que nos exige el gobierno para poder declarar, tenemos pérdida, entonces ya no se pagan utilidades. ¿Sí me expliqué? ¿Es No, lo que decía de la pérdida neta o cómo? no, A no. ver, Cuando yo determino mi resultado, cuando yo determino mi resultado contable o mi resultado del ejercicio, la información que yo estoy generando es información contable, ¿sale? Pero para yo poder declarar, necesito tener una información fiscal. Entonces Hacienda me dice, ya determinaste, de acuerdo a tus actividades, ya determinaste tus estados de resultados y resultó
que tienes una utilidad X, ¿sale? No vamos a hablar de números. O bueno, si quieres vamos a hablar de números. Son 1,000,000 de pesos. Tienes una utilidad de 1,000,000 de pesos. ¿Sale? Ahora, calcúlalo fiscalmente. Toda esa información que me diste, ahora ponla con información fiscal. Y te dice Hacienda, para información fiscal vas a tomar estos datos, estos datos, estos datos, estos datos, y le vas a quitar estos datos, estos datos, estos datos, y vas a determinar el resultado. A eso es a lo que se le conoce como una conciliación contable fiscal. ¿Sale? Que partes de lo contable y llegas a lo fiscal. Entonces, esa conciliación, al momento de obtenerla, resulta que tú obtuviste una utilidad contable, pero con todo lo que le pusiste y le quitaste de lo que te dijo Hacienda, te dio 80,000 pesos de pérdida, por decir algo. De esos 100,000, de ese 1,000,000 de pesos, te dio 80,000 pesos de pérdida. Entonces Hacienda te dice, sí, estoy de acuerdo con la información que me das, tuviste pérdida. No pagas utilidades porque tuviste pérdida fiscal. ¿Sí? Sí. Y viene lo contrario. Te dice Hacienda, ok, tuviste pérdida contable. Ok. Hazme la conciliación fiscal. Y resulta que tienes utilidad fiscal. Y te dice paga utilidades. Pero tuve pérdida contable. No me importa. Aquí dice, con todo lo que tú obtuviste, que fiscalmente tienes utilidad. Y sobre la utilidad fiscal vas a pagar utilidades. Entonces, repártele las utilidades de esto que obtuviste el 10% a tus trabajadores. Entonces, ahí está la otra situación, ¿sí? Que tenemos que determinar la conciliación contable fiscal para poder estar seguros de lo que vamos a entregar, ¿sale? Pero de entrada, cuando nosotros vemos el estado de resultados presentado, ya aceptado por declaración en Hacienda sellada, ese es lo que se va a repartir de utilidades, ¿sale? Sí. Sí, terminamos el ejercicio de estado de variación en el capital, rápido y nos queda tiempo. Hacemos, si quieren, un ejercicio de cálculo de utilidades para que vean cuando a ustedes les digan, oigan, administradores, oigan, contadores, ¿qué creen? Que la empresa pagó utilidades, pero nada más me dieron 1,000 pesos. ¿No me robaron? No, pues al contrario, saliste ganando, man. ¿No me puedes calcular tú mi utilidad para ver cuánto me tocaba real? Sí, sí puedo. ¿Pero cómo? O sea, para darles un ejemplo, tendría que decirle, a ver, iPhone, ¿cuántos días trabajaste en el año 2023 y cuánto ganaste en el año? Pati, ¿cuántos días fuiste al 2023 a trabajar y cuánto ganaste en el año? Y así me tendría que ir con cada uno de ellos. ¿Sí me explicó? Si Oscar me dice, no, no te puedo decir o no encuentro a Oscar ese día para el cálculo y tampoco tengo su información, ahí ya me varió. Porque no sé si Oscar obtuvo 365 días que jamás faltó y el sueldo que ganaba anualmente, pues lo ganó o lo sacó completito. ¿Sí me explicó? Ese dato me falsearía la información. Entonces yo tendría que estar seguro de cada uno de los datos integrantes de cada uno de los trabajadores y cuántos son la población de trabajadores a la cual se le pagó. Porque también aquí hay otro punto. Hay trabajadores que trabajaron menos de 60 días y a esos trabajadores no les toca utilidades. ¿Sí me explicó? Aquel trabajador que haya presentado 60 días en la empresa, sí puede cobrar utilidades. Sí. Pero si trabajó 59, si estuvo 2 meses,
¿Puede cobrar Capacidad. utilidades? ¿Sí? Si estuvo 2 meses trabajando, ¿puede cobrar utilidades? Es una parte proporcional, ¿no? Al tiempo. Creo que después de Sí, los 6 meses ya te pagan el año. todos estamos en parte proporcional si no trabajamos los 365 días del año. Pero, o sea, a lo que me refiero es, ¿tiene derecho o no tiene derecho? Sí, debería. Sí debería, pero si los meses que trabajó fue enero y febrero traía 28 días, ¿tiene derecho al reparto de utilidades? No, ¿Por qué? Yo digo que sí. ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? porque le faltaría un día. Exactamente, Dios. La ley dice 60 días, no dice 2 meses. Si dijera la ley como en los finiquitos, que te dice, la indemnización será de 3 meses o 90 días, cuando nos da esa opción, a lo mejor tengo los 3 meses, pero no tengo los 90 días. Estamos hablando del caso de enero, febrero y marzo. Faltaría un día, ¿están de acuerdo para los 90 días? Pero en el caso de este año, sí se cumplirían los 90 días. Pero cuando los meses son de 28 días, ahí ya sale la excepción de la regla, ¿sale? Y para el pago de utilidades dice 60 días cumplidos en el trabajo. No te dice 2 meses o 60 días. Bueno, yo no lo he leído así. No sé si ya haya cambiado, pero yo hasta donde recuerdo, dice 60 días. Entonces sí cumplió los 2 meses, pero no llegó a los 60 días, son 59. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Chavos, ya se nos fue el día, digo, la hora. ¿Les puedo tomar la foto, por favor? Híjole, ahora no me peiné. No importa, no pasa nada. Si quieres, le ponemos filtro a la cámara. Muy bien, déjenme a ver si alguien más se anima. ¿Nadie? Ok. Jazz, gracias. Pati, muchas gracias. Vale, Gracias. pues seguimos con esto. Ya la siguiente clase vamos a empezar con definiciones de estados financieros para ya ir empezando el ejercicio y a ver si nos da tiempo a calcular la, la PTU. Les enseño a calcularla, ¿vale? Bien. Sí, Gracias. profe, gracias. Sí, profe.